A ver, hoy día se han dado a conocer estimaciones del Fondo Monetario Internacional, son globales y también locales, y todas restrictivas. Una reducción del crecimiento estimado para América Latina, para el mundo y también para Chile. En el caso de Chile, corrigió a la baja sus estimaciones de crecimiento para este año de un 2,2% que había estimado en enero a un 2%, y para el próximo año de un 2,3 a un 2,2. Pero también, y esto es otro dato no muy bueno, y es que estima que Chile va a cerrar este año con una inflación del 4,4%, vale decir, esto que teóricamente iba a disminuir, no se lograría tanto, el próximo año sería de un 3,2%. Ahora, ojalá, que se equivoque el FMI y que sus previsiones más pesimistas no se cumplan. Sobre todo, hay un aspecto donde esto podría surgir. Buena parte del análisis que hace el Fondo Monetario Internacional es que esto se debe, en parte, en el caso de Chile, al escenario internacional, ¿no es cierto?, la guerra comercial, y por lo tanto hay un elemento del contexto internacional que influye en la economía nacional. Ahora, hay otros datos que son, o causas que son absolutamente locales, pero si mejora el mundo, esta previsión podría aumentar un poco, no mucho, pero un poco. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si estas previsiones se dan, el descuadre entre lo que estima el Ejecutivo, el Gobierno, y las proyecciones de gasto que tiene, o compromisos que tiene que cumplir, harían que el desbalance sea más grande del que algunos estiman, y nuevamente estaríamos, abonando las cifras rojas en materia de endeudamiento o déficit. Esa es la preocupación que hay. Mañana vamos a tener algunas informaciones. Mañana el ministro de Hacienda va a entregar la planificación, porque evidentemente, como no van a alcanzar los recursos, hay que ver dónde se va a aplicar la tijera con el recorte propiamente tal. Que se dijo que en materia de seguridad se pensaba no hacer un ajuste mayor, pero vamos a ver dentro de esa planificación qué programas, de dónde se van a sacar esos recursos, porque tú dabas las cifras respecto globales de crecimiento, que van, muy por debajo de lo que se supone que el presupuesto iba a crecer. Entonces eso quiere decir que va a haber que recortar recursos para acercarse a un equilibrio fiscal. Mira, a ver, hay algo que yo creo que es bueno decirlo. Hace ya mucho tiempo la economía, el país creció efectivamente, pero además fue capaz de mantener un cierto tren con algún margen de holgura financiera. El gobierno de Ricardo Lagos. Se llegó a tener 12.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, para una eventualidad. Bueno, eso se fue acabando. Las holguras terminaron hace ya un buen tiempo, y la pregunta es, cuando no hay holgura, ¿dónde se recorta o qué se prioriza? En un contexto de una economía que va a seguir creciendo de una manera discreta, pero donde el Fondo Monetario Internacional estima que el desempleo se va a mantener en un 8%, que la inflación va a estar por sobre el 4% al final de este año, y la inflación sabemos que lo que más hace es comer los recursos, morderle la billetera a las personas que menos tienen, porque gastan todo en insumos básicos, ¿no es cierto? Porque suben. Y eso sube, y por lo tanto resienten mucho más el golpe de la inflación, porque no tienen, lo que recortan es algo valioso, no hay suntuario, por así decirlo. En ese contexto no sería raro que esta administración, o la que venga, se encuentre con necesidades apremiantes de algunos sectores, y la pregunta es si va a tener dinero para ir en ayuda a esos sectores. Porque aquí, también hay que decirlo, se ha instaurado la lógica del bono, ¿no es cierto? Hay un problema, bueno, ¿cómo aportamos con un bono? La pregunta, ¿habrá plata para esos bonos? Difícil. ¿Qué holgura fiscal estamos teniendo? Ni pensemos en construir holgura fiscal, porque eso ha sido muy difícil. Y la creación de puestos de trabajo en el sector público, porque eso también te va a generar una presión enorme. Si es que hay programas gubernamentales que va a haber que eliminar, reducir. El próximo gobierno tiene que ahorrar sí o sí, de parte baja, 1.500 millones de dólares. Claro, y una eventual futura administración que sea de un signo contrario, político, podría entrar a reducir puestos de trabajo en el Estado, y recordemos que la actual cifra de desempleo no es que se haya mantenido solo por esto, pero en buena medida se ha mantenido por el crecimiento del empleo en el Estado, que ha absorbido muchos puestos. Entonces, el descalabro puede ser mayor. El problema es que nos empecemos a acostumbrar, porque cuando se empieza a hablar con parlamentarios,
también algunos empiezan a decir, mira, Estados Unidos está endeudado más del 100%, Alemania, y empiezan a poner ejemplos de que la deuda no debería ser visto como algo tan malo. Claro, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que en esos países... Esa es la explicación. Sí, pero no es un buen ejemplo. Por supuesto que no, sí, yo lo comparto, pero yo lo que digo es que a nivel político empieza a generarse un debate... No tengo los datos aquí, pero piensa tú que yo creo que en Francia el déficit del pago de las pensiones es brutal, son miles de millones de euros. No calza. Y el aumento del endeudamiento en Francia, o sea, lo que está haciendo la actual administración de Francia es justamente tratar de reducir ese déficit. ¿Cuál es la conclusión que uno podría decir? Bueno, que hay países, no es que estén quebrados los países, pero tienen una deuda tan grande que el sistema no está funcionando. Uno podrá estar de acuerdo o no con lo que ha hecho Trump y las críticas que uno puede tener, que son legítimas. Pero, ¿qué es lo que apunta Trump? Y quizás la solución sea peor que la enfermedad. Claro, ¿qué dice Trump? Los déficits que tiene Estados Unidos en sus relaciones comerciales son tan grandes que esto ya no da. O sea, Estados Unidos importa tanto más de lo que exporta que ese déficit ha significado deuda, bonos de deuda, que entre otras cosas ha comprado China, y por lo tanto esto hay que cuadrarlo. Puede que los aranceles no sean la solución, insisto en aquello, pero es la constatación de algo que en muchas economías del primer mundo son evidentes. Deuda gigantesca, déficit que se van chuteando, y a lo que se aspira, piensa tú que la Unión Europea lo que aspira y lo que le pide a los países para que se mantengan dentro de los cánones o exigencias de la Unión Europea para seguir accediendo a crédito, es que reduzcan y le pone metas de déficit. O sea, el déficit de Italia un 4%, no. Próximo año comprométase a que sea un 3,7, y si no llega al 3,7 hay algunos subsidios que no... No, si la situación es muy compleja. Ahora, esto también tiene que ver con algo que tiene que ver con los países, también con ciertas lógicas, que es de consumir más de lo que se produce. O sea, sí. Algunos dirán, mira, es la lógica consumista. También puede ser, es la lógica del descuadre, también, es la lógica del corto plazo. Todo eso son insumos, digamos, para el debate, que se pueden discutir. Pero uno de los pilares del crecimiento europeo fue la austeridad. Esa austeridad se ha perdido porque ha cambiado el mundo y la lógica del consumo impera, pero el costo también se verifica. Es contable a esta altura. Sí, yo solo marco el punto, claramente yo creo que es de sentido común, las cosas son de sentido común. No nos podemos endeudar porque llega un momento en que el cobre pueda tener una depreciación, que la economía no rinda y vamos a estar pagando intereses por los créditos que vamos a ir pidiendo para completar justamente eso. Esto se da en un contexto increíble. El cobre hoy día cerró en $4.21 la libra. Es un precio excepcional. O sea, es excepcional. Sí, Nivaldo, pero yo te insisto. No, por eso. Uno habla con ese precio, pese a todo, tenemos déficit. Por eso, pero uno habla con los parlamentarios y alguien me puede decir en 5 años más. Es que los parlamentarios están pensando en la elección de fin de año. Nivaldo, sí, está bien. Sí, yo comparto, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero los parlamentarios, como quieren cumplir porque están pensando en la elección, comienzan a cambiar ciertos debates que pueden estarnos escuchando a esta hora todos los economistas de Chile, desde los más progresistas hasta los más ortodoxos. Y todos van a decir, no, ¿cómo vamos a endeudar? Pero cuando se empieza a decir, mira, si en base a deuda podemos dinamizar, podemos generar, aunque sea por un corto plazo, se arma un debate. Y la política, así como los 10% se dijo hasta el hartazgo por parte de los economistas, de que había que tener cuidado con los 10% y mirar las consecuencias. ¿Y qué hicieron los parlamentarios? Incluyendo el gobierno de Sebastián Piñera con el segundo retiro, que termina sumándose, le coloca un impuesto, ¿se acuerdan? Pero termina sumándose a la fila. Entonces, porque la presión finalmente es tan grande. Alta. Sí, lo que pasa es que también, yo creo que está bien, la política es muy cortoplacista, lo que sea, pero también hay que decir que la deuda que estamos generando la van a pagar las próximas generaciones. Pregúntele a los argentinos. Y por lo tanto, las próximas generaciones van a ser, si no más pobres, van a ser más pobres porque van a tener compromisos que pagar. Y eso va a tener que salir del bolsillo de los contribuyentes. Por eso es...
Claro, es fácil repartir hoy día algo que habrá que pagar mañana y el que pague mañana no va a ser el que está repartiendo hoy día. Pero un parlamentario podría decir necesitamos los recursos porque resulta que en este momento hay 10 personas muriendo por cáncer y no están los recursos para poder, no sé, los tratamientos médicos. Entonces, te fijas que el debate puede ir hacia allá en una economía cuando la vaca no está dando y da poquito, echémosle agua, bauticémosla. Sí, lo que pasa la leche bautizada... Sí, ese puede ser un mecanismo válido. El tema es que sea parte de una estrategia que después compense y que no sea pongámosle, porque eso, digamos, va a generar... Bueno, es que ese es el riesgo que estamos corriendo. Es el riesgo. Un populismo... Ahora, pero para eso además se requiere, y quizás es uno de los problemas que tenemos, se requiere un consenso político para que una estrategia que diga, mira, nos vamos a endeudar así, pero después estos van a ser los compromisos, que sea todo el arco político para que sea la administración que llegue, esos compromisos fiscales se mantengan. Compromiso de un eventual gasto ahora, pero con después recortes más adelante. Porque o ahorro. ¿Qué haría un gobierno que se le van a paralizar los funcionarios públicos? ¿Va a tener paro? ¿Va a tener esto? Bueno, gobernar. Gobernar también es pasar malos momentos y sincerar la situación, porque también lo otro es un poco mentiroso, ¿no? Mira, tan mentiroso como... Néstor, tan mentiroso como que las oposiciones en general dicen que todo está mal, está mentiroso de los gobiernos en plural que dicen que todo está bien y que las proyecciones son descuadradas por uno y otro lado dependiendo en qué lugar te encuentras. Eso ha ocurrido en el debate político y por eso a veces hubo un momento en que los técnicos prácticamente estaban por encima de los políticos, ¿te acuerdas? Yo creo que eso no era bueno, pero tampoco era tan malo que la política dijera, a ver, cuáles son los técnicos y cuáles son los datos de realidad a partir de los cuales vamos a hacer políticas públicas, porque si no, claro. ¿Te refieres a Velasco cuando lo...? Me refiero a muchos, digamos, que en algún momento dijeron, mira, estos son los datos de la realidad y por lo tanto hasta aquí llegamos con el gasto y más allá va a ser un perjuicio mayor en el mediano y largo plazo. Ahora, eso hay que hacerlo de cara a la ciudadanía, explicarlo y por lo tanto también ser muy selectivos en la focalización del gasto para que de verdad le llegue a quienes lo necesitan. Claro. No, digamos, lleno de asesores que ganan más de 2,5 millones de pesos en el aparato público y que son cargos que antes no existían, cuando hay gente que lo está pasando mal y que esa plata le serviría mucho. Sí, pero en materia económica lo único que uno podría decir más allá de las estimaciones es que el escenario no es fácil, es complejo y eso lo tenemos que tener todos muy en cuenta, que al menos los próximos 2 años no se ven cuesta arriba, no van a ser fáciles ni simples y obviamente hay que estar muy atento a lo que pasa en el panorama internacional. La radio, análisis y opinión independientes.